Hola, me llamo Ana y esto es MedPlus, conceptos clave en medicina. En este vídeo vamos a hablar sobre las alteraciones cromosómicas de la asignatura de genética. Las alteraciones cromosómicas son enfermedades que están causadas por una alteración tanto en el número como en la estructura normal de los cromosomas. Pueden ser de origen heredado o de novo y la repercusión puede ser que estén equilibradas o desequilibradas. Vamos a empezar hablando sobre las alteraciones numéricas. Para esto tenemos que tener claro que el número normal de cromosomas en la especie humana es de 46. Recibimos 23 cromosomas de nuestro padre y 23 de nuestra madre, siendo nuestra dotación cromosómica diploide o 2n. Cuando estas alteraciones numéricas son múltiplos de n, decimos que tenemos una poliploidía. Por ejemplo, en este cariotipo que tenemos aquí abajo, vemos que en vez de tener dos cromosomas en cada número, tenemos tres, es decir, tenemos una triploidía. Cuando estas alteraciones en el número de los cromosomas no son múltiplos de n, hablamos de una aneuploidía. Es decir, si nos falta un cromosoma, hablamos de una monosomía, mientras que tenemos un cromosoma además, tenemos una trisomía. Muy importante y recientemente preguntado en el examen del MIR es que el marcador ecográfico más importante para cribar estas aneuploidías en el primer trimestre es la translucencia nucal. Las alteraciones en el número podemos diferenciar las que afectan a cromosomas no sexuales de las que afectan a cromosomas sexuales. Cuando afectan a cromosomas no sexuales decimos que son trisomías de los autosomas. Vamos a ir de más frecuente a menos frecuente. La más frecuente es la trisomía del 21, es decir, el síndrome de Down. Nos van a hablar en el enunciado pues, de la típica facies que tienen los síndromes de Down y luego nos pueden poner palabras como canal auriculoventricular común. Para recordar que el síndrome de Down tiene canal auriculoventricular común, nos acordamos de la regla anatómica CAM-Down, es decir, el countdown del Down está abierto. Y luego además tiene una atresia duodenal. Menos frecuente que el síndrome de Down es el síndrome de Edwards, que es la trisomía del 18. En este caso tenemos que fijarnos en el enunciado porque nos van a hablar de sus extremidades, es decir, nos van a decir que los dedos están montados o que tienen el pie mecedora. Y por último, el menos frecuente de todos es la trisomía del 13, que es el síndrome de Patau. Nos vamos a acordar de que el Patau tiene polidactilia porque P de Patau, P de polidactilia. Además tiene microcefalia y labio leporino. En este caso vemos dos imágenes que nos van a presentar cariotipos. Si nos fijamos en el cromosoma 21, tenemos tres cromosomas, es decir, la trisomía del 21 es un síndrome de Down. En este caso vemos que tiene tres cromosomas en la localización del 18, es decir, es una trisomía del 18, un síndrome de Edwards. Vamos a hablar ahora de los que afectan a los pares sexuales, que principalmente de cara al examen del MIR son dos. Por una parte tenemos el síndrome de Klinefelter, que es una trisomía porque gana un cromosoma X, siendo su cariotipo 47XXY, como vemos en esta imagen. Y luego tenemos el síndrome de Turner, que esto es una monosomía, es decir, perdemos un cromosoma, siendo su cariotipo 45X0. Vemos aquí que nos faltaría un cromosoma X. Ahora dejamos a un lado las alteraciones numéricas para hablar de las alteraciones estructurales. Dependiendo si ganan o no ganan información, hablamos de equilibradas cuando no hay ni ganancia ni pérdida de información o desequilibradas cuando tenemos o ganancia o pérdida de información. Vamos a empezar hablando sobre las equilibradas, es decir, sobre las que no hay ni ganancia ni pérdida de información. Aquí tenemos un cromosoma y cada color representa una banda del cromosoma. Cuando la información de una banda pasa a otro lado del cromosoma, como por ejemplo en este caso sin pasar por el centrómero, decimos que es una inversión paracéntrica. Sin embargo, cuando, por ejemplo, aquí la banda naranja que ha pasado de este lado a este lado pasa por la zona del centrómero, decimos que es una inversión pericéntrica. Otro caso de alteración estructural que no pierde ni gana información es la translocación. La translocación más frecuente es la translocación recíproca, es decir, aquí tenemos dos cromosomas de diferentes colores y aquí el verde ha ganado información del rojo y el rojo información del verde. Un tipo especial de translocación es la translocación robertsoniana, que se da en cromosomas acrocéntricos. ¿Qué es un cromosoma acrocéntrico? Un cromosoma acrocéntrico es aquel que tiene el centrómero muy cerca de un extremo terminal, es decir, tiene como un brazo largo y un brazo más corto. Entonces, cuando se trasloca, se juntan los brazos largos y los brazos cortos. Estas translocaciones son importantes primero en el síndrome de Down, porque ya han preguntado en el MIR que una translocación 21-21 en el síndrome de Down se hereda en el 100% de los casos. Y en el caso de la translocación robertsoniana, la translocación 14-21 es una posible causa también de síndrome de Down. Esta ya la han preguntado en el MIR, la 21-21, que se hereda en el 100%, así que ojo con esta, porque puede ser candidata a posible pregunta del examen del MIR. Aquí tenemos una cosa muy importante y muy rentable para el examen. Tenemos que son las translocaciones hematológicas. Los tumores hematológicos, la mayoría se forman a partir de translocaciones. Las más importantes son las dos que os he remarcado aquí en verde, que son la leucemia amiloide aguda M3, que es la translocación 15-17, que además tiene un tratamiento para él, que es el ácido transretinoico con trióxido de arsénico, muy preguntado en el examen de MIR. Otra translocación muy importante es la translocación 9-22 de la leucemia amiloide crónica. Además, os he puesto aquí la del linfoma de Burkitt, que es el 8-14, linfoma del manto 11-14 y el linfoma folicular 14-18.
Estas son todas hematológicas y luego he añadido la de sarcoma de Ewing, que es la translocación 1122. Esta la vais a hacer en la asignatura de traumatología. Muy rentable esta tabla, así que os recomiendo mucho que os fijéis en ella y que la estudiéis. Ahora vamos a ver las alteraciones estructurales que tienen ganancia o pérdida de información. La delección, como su propio nombre indica una pérdida de un segmento cromosómico y por lo tanto una pérdida de información. Característica es el síndrome de maullido de gato, que es el brazo corto del cromosoma 5. Podéis verlo escrito con un 5P y nos acordamos de que P es pequeño, es decir, el brazo corto del cromosoma 5. Luego podemos tener una duplicación, que es la repetición de un segmento cromosómico, como en este caso que se repite este segmento aquí abajo. Luego tenemos los cromosomas en anillo, que son un caso en el que el cromosoma pierde los extremos terminales, formando luego como una especie de bola, un círculo, como vemos en esta imagen. Y por último, los isocromosomas. Es una parte del cromosoma se pierde, en este caso el brazo corto, y duplica esa parte, formando aquí, por ejemplo, un cromosoma con 2 brazos largos. Vamos a ver que nos han preguntado en el examen de ARMIR de ese tema. Aquí en este caso nos hablan de una mujer joven que presenta un retraso en la menarca y una talla baja. No tiene discapacidad intelectual y nos preguntan qué prueba utilizaríamos para el diagnóstico. Nos dan aquí una serie de pruebas, pero primero tenemos que saber de qué nos están hablando. Una mujer con retraso en la menarca y una talla baja nos está orientando hacia un síndrome de Turner, que recordemos que eran mujeres con una talla baja, cúbito valgo, pterigium coli y luego gónadas atróficas con amenorrea. Además, recordar que tienen coartación de aorta en el corazón. Si recordamos del tema, vimos que en el síndrome de Turner tenía un cariotipo 45X0 y que por lo tanto la técnica diagnóstica que utilizamos va a ser el cariotipo. Otra pregunta, está bien vinculado a una imagen. Como no nos da más información, vamos a pasar a ver la imagen. Es una imagen de un cariotipo, como podemos ver aquí, y entonces tenemos que ir descartando diferentes opciones. Como ya no sabemos el cariotipo de estas enfermedades, vamos a ir viendo. Si fuese un síndrome de Turner, tendríamos que ver un 45X0. Aquí vemos que en el cromosoma X hay 2, por lo tanto, un síndrome de Turner no puede ser. Vamos a pasar al síndrome maullido de gato. Ese dijimos que era la delección del cromosoma 5, el brazo corto, es decir, el brazo P. Aquí vemos que aunque este esté como movido así, es como una foto, no hay ninguna delección de nada. Por lo tanto, el síndrome maullido de gato no es. El síndrome de Down sabemos que es una trisomía del 21. En el cromosoma 21 solo hay 2, por lo tanto no puede ser un síndrome de Down. Por lo tanto, mirando el síndrome de Klinefelter, que dijimos que el cariotipo era 47XXY, vemos que tiene 2X y una Y, por lo tanto es un síndrome de Klinefelter. Y por último, para recordar que el Klinefelter, aparte de tener un cariotipo 47XXY, recordar que eran varones de talla alta, con ginecomastia, con aciospermia y con ese hábito enucoide. Recordar que tenían un hipogonadismo hipergonadotropo, al igual que el Turner. Espero que os haya servido este vídeo y un saludo desde el curso intensivo Mira Asturias.